La oralidad y la escritura, frontera visible o invisible. Ahora sí, muchachos. Primero que todo, quiero colocarles acá el códice Maya. Vamos a empezar con un códice Maya. ¿Por qué vamos a empezar con un códice Maya? Porque hoy, para los no entendidos en estos idiomas, esto es un idioma, pero no se comprende por formas fonéticas y lingüísticas, sino por una mixtura entre escritura y lenguaje. O sea, no estamos separando el lenguaje de la escritura y la expresión oral de la escritura, sino que para hacerse comprender en un todo social, era necesario conocer las dos. Entonces vamos a empezar con esto. ¿Por qué vamos a hablar de una frontera? Porque desde el colegio nos enseñan que una cosa es escribir y otra cosa es expresarse y otra cosa es hablar. A veces, ¿cuántas veces ustedes en el colegio no recuerdan o en la universidad que le decían, es que usted habla mucho, pero no estudia, no es que estudie, solo habla o habla mucha cháchara, por no decir la grosería que decimos en Colombia coloquialmente? Pero miren que toda mañana o hoy van a analizar a aquella persona que ustedes conocen que es bastante conservador, dicharachero, que habla cháchara, y lo van a analizar con la clave que van a salir hoy y van a entender que hasta para eso existe una preparación mental y una organización. Indiscutiblemente de que no sea algo que no sea relevante a nosotros. Pero si la persona lo está haciendo es porque es relevante para la persona. Entonces, en muchas ocasiones debemos saber escuchar, perdón, y comprender de pronto al otro en qué situación está para expresarse. Aquí, en nuestra cátedra, es fácil expresarse. ¿Por qué? Porque ustedes están en una disposición de escucha. Ustedes están en una disposición, en una disciplina, hoy, día feriado, están en una disciplina académica y eso, ustedes llegan a clase ya con su bebida, con su cuaderno, con su blog de notas, están llegando a la clase pensando en netamente lo académico, no están hablando de otra cosa, de clima. ¿Qué pasa? Están dando una estructura. Esa estructura hace que su forma de hablar cambie si se expresan al profesor, si se dirigen al profesor o si se dirigen entre ustedes, independientemente de que cada uno de ustedes tenga más títulos, más poder adquisitivo, sea mayor o menor de edad, más grande de familia, alto, blanco, negro, gordo. ¿Qué pasa? La oralidad cambia según la función social y espacial. Importantísimo, la escritura es igual, al menos la escritura occidental que conocemos nosotros, porque lo que tienen atrás en la pantalla es una escritura, pero es una escritura de los códices prehispánicos, más que todo de Centroamérica y de México, de lo que era el antiguo imperio azteca. Interesantísimo la forma de comunicación de ellos. Pero entonces, después de que llegan acá los españoles, nos impone una lengua en común que es la adorada lengua castellana en la que hablamos y nos nutrimos. Esta cantidad de palabras que yo uso para engrosar una frase, en muchos idiomas no se puede hacer. Por eso es tan lindo los idiomas que se llamaban en el colegio los idiomas romance, pero no son idiomas romance. Son lenguas o son lenguajes heredados de ciertas fonéticas particulares que se dieron en ciertos espacios. O sea, no es que el latín se dio por toda Europa, no. Se dio por ciertos espacios, entonces uno debe entender por qué los españoles cecean, o por qué condiciones naturales, o por qué el rojo, por qué el llamar puta, discúlpeme las personas, mujeres que se sienten ofendidas, en un contexto o en otro, no sea lo mismo. O perdónenme la expresión, marica, es totalmente utilizado cuando yo me refiero a un cercano en amistad. ¿Cuántas veces llegamos al trabajo y nos expresamos, oiga, marica, ¿cómo está? Obviamente en un tono y en una fonética y en una expresión totalmente diferente a la que yo lo estoy haciendo. Y discúlpenme los que se sientan ofendidos, es simplemente para uso académico. Eso es importante en la oralidad. Pero miren, voy a jugar siempre con este tipo de códices mayas y lenguajes que no comprendemos porque yo sé que nadie, incluso yo, los que vemos atrás son letras que van enfocadas a la oralidad, pero no la comprendemos.
En cambio, ustedes ven el título y claramente saben o hacen un juego mental, que es la oralidad, que es la escritura, una frontera, lo visible, lo invisible. Eso hacían los mayas antes de la llegada de los españoles, incluso después, cuando llega el español se vuelve un poco más rico. Entonces, de eso vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer una pequeña definición de oralidad. La oralidad la entenderemos como un sistema que sirve para estructurar y transmitir la información de forma clara y efectiva en una comunidad. Vamos a hablar de que hoy cuando muchachos yo los pongo a ustedes en un tema de oralidad, ustedes me van a hablar o algunos me van a tender a hacer asociaciones con la etnicidad, con las comunidades, con las sociedades, con la antropología. Pues sí, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque recuerden que se habló más de 20.000 años. Primero fue la oralidad, muchos años. O sea, primero fue papá que hijo. En este aspecto, el hijo sería la escritura, que tendría 20 años, y la oralidad tendría unos 50, por hacer unas proyecciones. La oralidad se ha perdido su reconocimiento social en el sentido de que tenemos el documento como transmisor y el documento y la escritura como transmisor definitorio del conocimiento. Hoy, en el siglo XXI, volvemos al 20.000 años atrás, cuando hacemos oralidad, y en muchas ocasiones a ustedes que trabajan en la virtualidad hablan del documento virtual, que es una grabación del video y que funciona como documento oficial. Se hace un backup, se hace una copia, se hace una transmisión para que quede asimilado como un documento. Estamos entrando de nuevo en la oralidad. Nos estamos aislando a tal punto de que la oralidad es más importante que la transmisión del documento porque no tenemos la disposición física. Eso es importante, eso se pensaba o se hacía 20.000 años atrás, cuando no había un sistema de escritura establecido por ninguna sociedad fuerte. Acuérdense, en las primeras clases, la escritura sale por allá en Mesopotamia, pero como siempre ustedes que son bastante críticos, muchachos, van a decir, pero de pronto hubo otras sociedades que escribían de otras formas. Sí, yo también creo lo mismo, como los mayas, como los egipcios que escribían con dibujos, pictogramas, que de pronto por nuestra capacidad un poco cerrada occidental, no hemos llegado a comprender a su máxima expresión. Eso es muy importante, entender que no solo hay una forma de lenguaje que es la de nosotros, una forma de escritura, sino que es de las más nuevas, es de las más jóvenes, y o existen o existieron formas de escritura y oralidad mucho más antiguas y consolidadas. Piensen de que el antiguo Egipto, cuando nace Cristo en el año cero, ya tenía 4.000, 5.000 años de historia para atrás, constituida y escrita. O sea que cuando usted escribe, usted no escribe un libro a los 5 años, usted escribe un libro a los 25 promedio, de ahí para arriba, cuando tiene un cúmulo de conocimiento. Lo mismo pasa con la civilización. La civilización hacen historia y se escriben sobre ellos cuando ya se consideran necesarias en el tiempo, o cuando el proceso es tan importante que debe estar plasmado en un libro. Vamos a hablar de algo, la Constitución del 92 fue un proceso social tan importante que tuvo que estar plasmada en un libro y no solo en la oralidad. Listo, muchachos, entonces entendámosla como una forma clara y efectiva de transmisión en la comunidad. Vamos a pensar de que la oralidad nos va a transmitir con nuestra forma primitiva de comunidad. No, de hecho, ¿saben qué hace? La oralidad nos conecta con el origen de la sociedad, porque la cohesión y la sociedad no se basa en un libro, sino se basa en la oralidad. Pongo un ejemplo. Arturo y los 12 caballeros. Cuando ustedes leen estos tipos de libros, ustedes no los ven leyendo un texto y transmitiéndose la ideología por un texto, no, sino por la palabra, el convencimiento, la expresión. Eso era lo que ustedes hablaban ahorita, muchachos, y a los que les tocó hacer la tarea en virtual. Es difícil, se construye. Piensen una cosa para dar unas dos acepciones. Piensen una cosa, que ustedes son unos chamanes en el siglo II y llegan las tropas romanas y ustedes son los garantes, como los nórdicos, los vikingos no tenían, por llamarlo de alguna manera, no tenían una estructura social, no tenían libros, no tenían nada.
La oralidad era la que cohesionaba la sociedad. Por eso a veces pensamos que cuando no hay textos, no hay una sociedad constituida. Pero entonces, también, ¿qué pasa? La transmisión del conocimiento se hace tan grande en el cerebro de una persona que tiene la capacidad de memorizar textos, libros, canciones, cuentos. Y hoy, ¿por qué nosotros no tenemos la capacidad de memorizar 2 cuartillas? ¿Será porque nuestras conexiones neuronales están de pronto muy aisladas? Hay que pensar todo eso porque la oralidad es la transmisión de la concentración. Recuerden las clases anteriores. La concentración, los espacios. ¿Qué me doy para hacer qué? Hay unas excepciones en la oralidad muy importantes que yo quiero tratarlas. Una, en algunas sociedades ha servido para mantener vivo algún conocimiento ancestral, religión, medicina, conocimientos, entre otros. Todas las religiones se han transmitido en su forma primaria de la oralidad. Y miren que cuando las religiones se han construido de la oralidad y después pasan al libro o al texto, son más fuertes y han durado más. Son religiones que se han construido en el que yo tengo a Cristian y tengo a Gustavo, entonces yo soy hincha del Barcelona Fútbol Club y me expreso con tal amor de ese culé club de fútbol que ellos quieren ir al estadio conmigo a ver por qué este señor se le transmite eso. Pero lo hicieron ¿por qué? ¿Por curiosidad al club? No. ¿Por curiosidad a los colores? No. Por la transmisión de otro, por la oralidad de otro. ¿Cuántas veces nos ha influenciado? Qué rico restaurante. ¿O cuántas veces nos ha influenciado? No, definitivamente horroroso restaurante. Pero realmente sabemos si es rico u horroroso si no hemos ido. ¿Y cuánto nos afecta cómo nos expresen este tipo de ideas que influencian nosotros? Pensemos que a veces la toma de decisiones de la vida cotidiana se basa en pequeñas influencias de la oralidad. No te queda bien ese pantalón, mi amor, pero solo es una opinión de una persona. Si tenemos ahí, es cuando la oralidad y la transmisión de la persona pesa más que la comunidad o la opinión de la comunidad. Por eso, si ella se lo escribe a usted en una carta o en un mensaje de texto, si estamos juntos en el vestir del centro comercial a comprar un pantalón con mi pareja, con mi amigo, con mi esposa, con mi padre, con mi madre, con mi hermano, y le preguntamos su opinión y él simplemente le dice en un mensaje de texto, te queda muy bien. Y se queda mirando el celular de frente suyo. ¿Usted le transmitiría algo? Ya le dio su opinión, te queda muy bien. Pero si ven que es diferente cuando entonces yo, eh, X, no, mira, sabes que se te ve muy bien y ver al otro expresarse genera confianza y particularidad. Por eso es tan importante que la mayoría de las ocasiones el profesor siempre tenga la cámara activa, salvo las exposiciones, porque la cabeza, en este caso académica, debe generar confianza y debe tener la capacidad de expresar lo que habla. Es importante porque le da confianza al estudiante. La virtualidad no está armada eh, por aspectos, digamos, improvisados. No, es todo un espacio algorítmico y ergonómico en el cual cabe un aula y en el cual está pensado para que el estudiante pueda acceder a un espacio virtual lo más cercano posible a un aula. La segunda excepción ha sido un sistema complejo en el cual fue utilizado para cohesionar civilizaciones y coordinación de sociedades enormes. Muchachos, piensen cuando vemos películas antiguas, sociedades que no tenían textos, que no podían mandar cartas, que no se podían mandar. Imagínense que nosotros somos 84 personas que manejamos la corporación más grande de Colombia. Vamos a manejar Ecopetrol y vamos a manejar el Cerrejón. Estoy volando hipotéticamente. Imagínense en una sociedad donde no tuviéramos la escritura ni la documentación, ¿cómo haríamos para transmitir el conocimiento a toda nuestra organización? Esas empresas se daban en la época romana, en la época egipcia. ¿Cómo nos asombramos de la muralla china? Yo no he tenido la gratitud de ir, pero algún día quiero ver la muralla china por ser una expresión de una sociedad que no, entre comillas, no tenía la escritura, aunque los chinos han sido bastante avanzados. Pero tiene la escritura. La sociedad tiene la escritura. Colombia tiene la escritura.
Pero si no tenemos una sociedad consciente de comprender la escritura, ¿qué? ¿Es válida la escritura? ¿Sirve para algo? No. Por eso la oralidad finalmente y aún se impone con más fuerza. ¿Cuántas veces hemos decidido un voto político por la opinión que nos ha transmitido un debate? No nos ha transmitido el texto, no nos ha transmitido el texto, no nos ha transmitido el político de X o Y, o no nos ha transmitido su programa de campaña, sino nos ha transmitido una oralidad, una representación. ¿Cuántas veces vemos en un debate, por poner un ejemplo, Biden-Trump, todo lo que se lanzan en rifirrafe y todo lo que se lanzan ustedes ven y son acusaciones personales, generalmente monetarias? Cuando tienen novio, lo dice, pero el 90% debería ser la expresión de la campaña y obviamente usted en la política debe ensuciar oralmente a su rival de forma respetuosa, de forma elegante, ser un caballero. Pero ustedes están definiendo, ustedes están viendo en las noticias una definición de propuestas administrativas de la primera o segunda economía más grande del mundo. Creo que no. Creo que se ve un poco más de expresión personal. ¿Por qué? Porque son competidores a tan alto nivel que una o Y influencia personal y no administrativa determina una mala palabra, una mala expresión. También tienen que garantizar que por su oralidad representen a sus votantes. O sea, si yo soy el presidente Putin, yo tengo que al exterior hablar de una forma determinada que mis ciudadanos, mis electores, sientan la representación. Y tal vez al interior del país sea distinto. No sabemos. Tenemos tipos de expresiones orales que se dan en la vida cotidiana, todo el tiempo lo estamos haciendo. Entonces, vamos a enumerarlas de 4 maneras. Tenemos la conversación, que es la más básica forma que tenemos, pero no porque sea básica, no es que sea una estructura no importante o no compleja. Eh, ¿Cuán básico puede ser un tractor que carga 500 toneladas? ¿Cuán básico? O sea, ¿cuánta fuerza debemos administrar si se da en un trozo de estructura para contener ese tipo de material? La conversación es la forma más común de comunicación. ¿Cuántas veces conversamos al día y de cuántos temas distintos? Piénsenlo. ¿Cuántos temas en el día realmente comunicamos de nuestra labor económica o trabajo que llamamos? ¿Cuántas veces hablamos de nuestras pasiones personales? ¿Cuántas conversaciones mantenemos por los chats todos los días? La conversación se define como un acto casi hoy en el siglo XXI inmortal, porque es prácticamente el todo. Vamos a definirlo como la interacción comunicativa entre dos o más personas por diversos medios. Muchachos, esto determinante. Yo pienso, si los españoles que llegaron acá hubieran tenido esto, pues madre, yo creo que conquistan hasta la China, porque esos señores del siglo XVI eran guerreros impresionantes. Estoy leyendo todo eso y el artículo que les voy a compartir ahorita por el chat es sobre eso. Tenemos, en principio básico se desglosa en 4 máximas. La conversación tiene diferentes tipos de modo. Tenemos la cantidad. La cantidad de la conversación debe ser la contribución informativa necesaria. Es decir, debemos ser capaces de tener tipologías de conversaciones. Tenemos que saber de cuántas veces en la vida no hemos tenido una ocasión que le han dicho a uno, oiga, usted no sabe diferenciar que X, porque sentimos que la conversación ha llegado a un punto de personalidad o de interacción personal con el otro, que se nos sale una frase suelta que en muchas ocasiones suele ser ofensiva. ¿Y cuántas veces la persona no ha reaccionado? Oiga, ¿usted está bien lo que está diciendo? En muchos aspectos de la vida. Eso es cuando nosotros entendemos que la expresión oral pasó de una conversación referente, de una conversación de trabajo, una conversación personal un poco más íntima. Íntima no en el sentido personal, sino íntimo en el sentido de la relación, en el cual yo a mi amigo de trabajo le comento que se me pinchó una llanta, o le comento que estoy mal en mi casa y debo una hipoteca. Miren el diferente tipos de conversaciones a la misma persona. Piénsenlo. ¿Qué cantidad de información es necesaria para cada conversación? ¿Cuánto debe saber el otro en la conversación que yo tengo? ¿Cuánto yo debo en darles a ustedes una cátedra de expresión oral?
y cuánto debo reducirla. ¿Qué información creo que es justa para que en X sesiones, por una sesión, tocara un tema? Porque cada sesión merecería un curso. Pero entonces, yo en esta conversación delimito la información necesaria para que pueda hacer grandes metarrelatos, como diría el historiador e investigador Jaime White. Importante, cantidad de información necesaria en una conversación. A veces develar mucho de una información es perjudicial y a veces dar muy poca información es perjudicial a todo nivel. Tenemos la cantidad, ya la cualidad, la contribución será verdadera. Aquí yo quisiera, pues yo quise traer el texto tal cual de la fuente, pero yo quisiera más bien hablar de lo verídico, porque la verdad es algo imposible casi de alcanzar, porque la verdad está en diferentes visiones. Por eso la escritura, la interpretación. Hoy en la vida lo único sagrado es la Constitución, por lo que uno va a la cárcel. Incluso si usted va a la cárcel, porque cuando usted comete un error, lo más sagrado que le pueden quitar a usted es la vida. Entonces hoy, por un crimen, salvo en unos países, usted no tiene la coacción para sentirse atado a un texto. No, no porque finalmente no le van a quitar lo más precioso que es su vida. Tiene unas contravenciones sociales, pero no le quitan lo único que es suyo realmente de su propiedad. Miren la importancia. Entonces, por eso es que la Constitución en algunos casos no se respeta. Las leyes se pasan por la galleta, porque como yo sé que a mí, yo no estoy hablando de que al corrupto le quiten la vida, ni mucho menos. Estamos hablando en cosas extremas. Pero como usted sabe que usted es un político y en la ley de que testaferrato y apropiación de heraldo X público da 18 años. Sí, listo, tranquilo. Me robé 50.000 millones. Con 50.000 pago un abogado de 1.500, tan, y sé que en 8 añitos, si me va muy mal, estoy afuera, tranquilo. Puedo perder la mitad, pero ya me jubilé, ya tengo platica. ¿Qué pasa? La escritura creemos que es la máxima representación de nuestra civilización, pero cuando uno lo analiza cada vez más, siente que las influencias son es de la oralidad. ¿Cuánto determina una nota si la actividad es grabarse y expresarse bien? ¿Cuántos de ustedes saben del tema, pero sienten que cuando se expresan no tienen las articulaciones necesarias para manifestarlo y dudan de la calificación? ¿Sí ven que la oralidad determinó su nota? No el conocimiento, sino la oralidad. ¿Qué cantidad de información? ¿Cómo la estructuré? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Ese tipo de cosas determina, en este caso, muchachos, la nota. Relación o pertenencia. No expresa algo que no tiene relación con el tema o no viene al caso. Yo no puedo hablarles de agricultura histórica. Yo tengo una materia que es economía y hablamos de energía sustentable. Estamos hablando todo el tiempo de la naturaleza. Yo no puedo traerles esos temas acá a colación porque nosotros tenemos un hilo conductor, una gran autopista que tiene bastantes ramas, pero tenemos un gran hilo conductor que nos va a llevar a nuestro norte. Por eso, el profesor trata de abordar diferentes temáticas que tengan que ver con la escritura y la expresión oral. Esto es relevante. Yo no podría aquí durar 20 minutos hablando de si el Atlético Nacional o Tío Independiente Medellín, no, no. Tenemos que en una conversación, así sea mínima, si estamos hablando entre amigos del partido de fútbol, debemos garantizar de que el tema es el tema, para cortar conversaciones, para aprovechar nuestro tiempo, para maximizar el conocimiento. ¿Cuántas veces charlamos con un profesor y se pierde en el vacío porque recordamos cosas no pertinentes o porque dijimos cosas que después con la reflexión del tiempo, pero si yo le hubiera preguntado esto a este señor o a esta señora, me ha pasado. Alguna vez tuve un autor importante que quise entablar en mis primeros trabajos de grado, porque era un investigador que yo refería en mis tesis, y le planteé una pregunta, pero no la hice de forma adecuada, por nervios, porque yo pues, todavía era relativamente
joven y me dio nervios. Pero después, cuando lo racionalicé, cuando hice las operaciones intelectuales, yo debí ir preparado para mi expresión oral. Yo debía haber estructurado qué preguntar. Yo debía haber pensado si el personaje daba cierta capacidad de influir en mí, no porque lo conociera, no porque nunca había hablado con él, sino porque era una persona a la cual yo me refería en un texto, que en ese momento era importante para mi vida académica. Eso pasa. ¿Cuántas veces hemos sentido nervios ante un jefe, ante un novio? Porque recuerden que el que ama más siempre es el que se somete más. Eso es psicológico, ¿no? Bueno, otros temas. Esto es importante, muchachos, saber expresarnos adecuadamente para la calidad de la conversación y la temática de la misma. La manera, ven al final que es la primera y la última la que tienen más volumen de contenido escrito. ¿Por qué? Manera, sea claro, sea breve, sea ordenado, evite la ambigüedad, para que un diálogo no sea un monólogo. Es importante saber escuchar al otro y evitar expresiones descorteses, fuera de lugar o sin sentido. La expresión oral llegó a tal punto de investigación y de estudio que existieron modos de hablar. Digamos, en la época victoriana habían formas de sentarse para mantener una conversación con un príncipe, con un lord, con un abogado. ¿Cuántas veces cambia según la disciplina en la que nos desempeñamos? Yo he estado solo 2 veces en mi vida en un juicio, fueron administrativos los dos, y a mí me gusta mucho el concepto, porque yo vivo del concepto, del significado, de la escritura, es prácticamente mi carrera, leer, pensar y escribir. Cuando yo escuchaba y me sentaba a analizar a estos señores que exponían términos, jugaban mucho dinero. Yo fui como espectador, jugaban mucho dinero en una cuestión de seguros. O a uno le importaba porque tenía la relación con uno, pero en ningún momento llegó a apasionarse en su discurso y su argumentación. No, sereno, tranquilo, conocedor de que tenía la estructura mental y el personaje, el interlocutor, el otro señor, igual, igual. Yo no entendía mucho porque son lenguajes que uno no entiende, pues al menos en mi caso, pero la expresión, las palabras idóneas que buscaban para expresarse, importantísimo, muchachos. Importantísimo ver esos ejemplos, observarlos. Las personas que se dirigen al público, en muchas ocasiones, tienen ese trabajo hecho de muchos años. Hay personas que nacen con eso y desde muy jóvenes tienen la capacidad, pero generalmente se entrena y se parte, no en la espontaneidad. Importante, se basa en el conocimiento previo. O sea, todo lo que yo les estoy transmitiendo es porque yo he tenido al menos 1 hora al revés o 2 horas, que es con lo que yo más o menos, si yo tengo una clase de 2 horas, yo más o menos 1 hora y media, 2 horas preparando. O sea, yo tengo un conocimiento previo estructurado, el cual me permite una expresión oral, pero no estoy aquí hablando, yo me siento de forma espontánea. No, indispensable eso. Cuando uno habla de forma espontánea, o lo que llamamos la improvisación, se nota. ¿Cuántas veces recuerdan ustedes en el colegio y en la universidad, cuando estábamos en la presencialidad, personas que se rajaban por la improvisación? Y por el uso de conocimiento que no era necesario en la conversación y que le daban vueltas a una idea y que no hablaban de la idea ni nada. Eso es importante. Creo yo que este tipo de tipos de expresión son para conversaciones académicas, laborales, personales de forma estricta, digamos, si tenemos que usar un protocolo con algún familiar, por X o Y motivo. Pero en la vida cotidiana, este tipo de reglas en muchas cosas se unen, se desordenan, se vuelven mixtura. ¿Cuántas veces en la misma conversación podemos hablar seriamente y seguidamente dar una palmadita en la espalda y con 1 o 2 gestos hacernos entender? Es decir, cómase esa empanada y guárdela y nos la comemos más tarde. Ya no lo digo del mismo tono ni de la misma forma. Esto el texto no me lo puede permitir,
así yo tenga los N.000 signos de expresión y así yo mi interlocutor los conozca, porque yo los puedo tener, pero mi interlocutor los conoce. En cambio, la oralidad se puede moldear según el predicamento que yo tenga enfrente. Yo hablo de una forma según tengo la clase. Mi lenguaje cambia según la materia. El tono cambia según la importancia y la prevalencia de la temática. Es decir, se debe llegar a la capacidad, que es lo que yo entreno y trato de entrenar todo el tiempo, de poder expresar ideas con ferocidad, con expresiones. Es importante, ¿por qué? Porque también es apoyo del contenido de las ideas. Vamos a hablar de otra posición de la oralidad y es la exposición al público. La exposición al público tiene bastantes cosas, muchachos. No es solo el conocimiento, no es solo la capacidad de expresión, no es solo el vocabulario, no es solo el tiempo, no es solo la voz, no. También van aspectos psicológicos que nuestro miedo a la exposición al público. Escuchaba a un compañero, yo no tengo miedo, no es mi miedo a hablar en público, pero me cortaba en algunos conceptos. ¿Qué sucede? El uso de sinónimos, no repetir palabras, cuán acostumbrados están a expresarse a diferentes personas, cuánto conocimiento tiene un ingeniero de sistemas, pero que en muchas ocasiones trabaja de una forma tan individual, tan reducida, que cuando quiere expresarse a sus similares o al público no se hace entender, o no ubica, no transfiere un lenguaje técnico a un lenguaje coloquial. En muchas ocasiones hay que hacerlo. Cuando señores y señoras vayan a donde un mecánico a hacer su carro y le empiecen a hablar de piezas, ustedes en algunos aspectos no van a entender. En muchas ocasiones, la influencia en el buen arreglo de su vehículo, el conocimiento de los conceptos de una palabra, porque son palabras que deberíamos conocer. Una cosa, la exposición oral son las presentaciones que hacen a nivel educativo o laboral, que requieren muestra pública y una forma clara de representarlo y decirlo. Hay diferentes formas de expresarse al público. Aquí vamos a hablar de que usted está hablando con sus estudiantes, de que está hablando con sus compañeros de trabajo, de que usted es el jefe, usted es o la persona líder y necesita transmitir una decisión. Usted debe decirlo: uno, quiero esto; dos, quiero lo otro. Por eso, yo siempre trato de definirles, cuando tengo conceptos, de definirlo, para que entonces la definición parta nuestro piso de charla. Porque algunos, cuando ustedes lean filosofía, les espero que lean filosofía, porque la filosofía es pensar la vida, en los problemas, la muerte, la vida, el amor, la desolación, la enfermedad. ¿Cuántos filósofos escribieron 20.000 libros sobre eso? Pero muchos de esos filósofos no se entienden por esta simple razón. Les voy a dar la clave básica que aprenden en maestría de filosofía. Es porque los filósofos no definen los conceptos. Es decir, ¿cuán necesidad? Es decir, esta tuerca octagonal va en el tornillo número 4. Imagínense si usted le entregan los tornillos en la bolsa y le hacen así. No hay una definición del concepto. Cuando se define el concepto que se va a tratar, se da una claridad al que lo escucha uno y un piso para interpretar lo que sigue. O sea, si yo les digo, voy a hablar de economía verde, vamos a entender que la economía verde está asociada a un color ecológico, porque precisamente. Pero si yo empiezo el discurso sin dar un pequeño piso, seguro la interpretación de algunas personas no va a ser la misma que de otros. Y lo importante es que se parta de la misma forma. Por eso es muy importante cómo se dice a la pequeña expresión. Van a haber otras formas de expresiones que ya no se importa si se entiende o no se entiende. Una cosa, mire, les voy a poner un ejemplo. Esto es para más o menos máximo unos 50 personas. Máximo, les pongo el ejemplo. Porque hay otras, usted cuando va a llegar a unos públicos mayores, usted no debe tratar
de usar un lenguaje tan coloquial y explicativo, sino tiene que estar usando un discurso mucho más duro, rígido y contundente, porque seguramente el auditorio espera otras cosas. Cuando se reúne con una persona de más de 50 o de 25 incluso, sale de ser un ámbito laboral y educativo en algunas ocasiones y puede estar en el mismo trabajo, pero puede ser una convención, una charla, lanzamiento. En esas ocasiones, el discurso debe ser totalmente distinto y pensado totalmente distinto. Entonces, uno a vencer, miedo al público, uno a vencer. No es que no se sepa, no es que no sepamos hablar, no es que no tengamos las ideas claras, no, en muchas ocasiones el miedo al público. Uno, vencer ese miedo. En clases posteriores traeremos a colación a esto, pero simplemente el miedo se pierde en el agua. Nadando no se aprende en la tierra, nadar se aprende en el agua y ojalá tomando un poquito. Entonces así toca en la expresión de miedo allá, 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 allá. Tienen, muchachos, tienen aquí la imagen de uno de los personajes históricos más importantes de la... No porque haya trascendido en algunos aspectos, de hecho su vida administrativa fue bastante compleja como alcalde de Bogotá, sino por la muerte, como fue. Entonces, pero era un caudillo de masas. Los invito a que en YouTube vean uno o dos discursos y son bastante locuaces, son bastante, usa unas palabras, no sé si una jerga, porque no sé si es un uso de las palabras de como de una sociedad pequeña. Usa un léxico que es bastante particular. Busquen, les voy a poner un ejemplo para que lo hagan, muchachos. Busquen un discurso de Jorge Eliezer Gaitán, chiquito, 2 minutos, 3 minutos de intercambio de clase. Y busquen uno de Laureano Gómez, o busquen uno de Ixtento, o busquen uno de Chandía, que también era liberal. Y van a ver el lenguaje que usaba, entre comillas, tan informal y siempre buscando una relación con el de allá. Ya no de forma particular acá como yo que estoy con ustedes con 100 estudiantes, no, sino ya con 5.000 en una plaza pública. Eso son lenguajes distintos. Entonces vamos para allá, cada vez nos vamos complejizando más en la expresión oral. El discurso, el discurso, el discurso, el discurso, el discurso. El discurso es determinante en la expresión oral. Podríamos decir que es una de las formas más complejas. Podríamos decir que es la forma más adecuada o más compleja de transmitir el conocimiento. El discurso no es solo una expresión oral, el discurso también es una expresión escrita. Les voy a poner un ejemplo. El discurso fue determinante en el siglo XX, porque el siglo XX fue el siglo de las guerras más importantes que hubo. Fue el siglo de las guerras por ideología. O sea, las ideologías que son, a diferencia de la religión, que también se basa en la palabra y la oralidad, generalmente tiene un espacio más reducido de tiempo, una religión está más extendida en la temporalidad, o sea que cuando usted ve una marca de carros que tiene 200 años haciendo carros, no la reconoce como la misma que lleva 10 años. Ya la religión pasó de ser un discurso de hace muchos años a ser una institución que trasciende distintos aspectos. El discurso, en estos casos ideológico, trasciende a temporalidades más o menos de 1700. Ya la religión en los 1700 estaba constituida y usaba el discurso para forma de transmisión del conocimiento. En este caso, en la religión del catolicismo, el cristianismo, usa mucho la oralidad para la transmisión. ¿Por qué? Porque muchos años antes, la mayoría de la población no sabía leer. Entonces no podía adquirir o no podía tener el acceso a los libros sagrados, sino se necesitaba un interlocutor, en muchos casos bueno, en muchos casos malo, de la transmisión del texto. O sea, es por eso tan importante en cómo se define si un cuento es bueno o malo. Toca leerlo y si no se sabe leer mucho novela o cuento del siglo XIX, por pensar en Edgar Allan Poe, métanse en YouTube y escúchenlos narrados. Y van a ver la diferencia entre un narrador y otro. Van a ver y van a entender si el cuento es bueno por el cuento en sí o por cómo lo narran.
Es lo mismo una clase. Van a entender si es una clase para una persona importante, si la da un profesor de una forma o la da un profesor de otra forma. Si tiene una metodología un poco más rígida o un poco más, vamos a hablarlo, anacrónico, por poner un concepto bastante complejo. El discurso es una forma de comunicación oral y escrita de las ideas, cuyo objetivo principal es persuadir al auditorio. Un discurso es un argumento positivo en positivo. Voy a poner discurso de izquierda y discurso de derecha. ¿Qué quiere cada discurso? Convencer a nuestro público. ¿Quién es nuestro público? Nuestro votante. Ya no nos importa si el argumento es adecuado, es real, es visible o invisible. Cuando me refiero a invisible o invisible es cuántas veces hemos usado expresiones, narraciones, mentiras, falsedades, hemos engañado por ir a comprar un chocorraro, no sé. O cuántas veces hemos dicho mentiras importantes o lo que llamamos mentiras piadosas. Eso es la forma argumentativa para llegar a un discurso positivo o impositivo. Es decir, cuando hablo de positivo, siempre es de la posición, de posicionar. Lo positivo es ser mejor que lo negativo, posición. Por eso el positivismo. Vamos a hablar de lo positivo en el sentido de la superioridad. El discurso, ¿cuántas veces nosotros necesitamos que nos convenzan de algo? Si en mi trabajo son ventas, por lo menos, y yo elegí ser un vendedor, porque necesito que me convenzan todo el tiempo de, de que lo soy. Porque la oralidad puede más que el dinero y puede más que el texto. ¿Por qué acudimos a la iglesia? Porque necesitamos que constantemente se nos transmita el conocimiento de la fe, la que sea. Por eso vamos a la iglesia. Un ejemplo, la Unión Soviética en 1917, entre el 17 y el 24, Lenin encarcela a todos los patriarcas de la religión cristiana ortodoxa. A uno lo desapareció y expropiaron, como se dice actualmente, que es una palabra mal usada, porque es de una palabra del capitalismo, se nacionalizó el oro y se repartió para otras funciones. Hasta ahí normal. Hasta 1991 más o menos que llegó la Rusia postsoviética, la gente seguía creyendo en el cristianismo ortodoxo, pero ya no tenía un templo físico, ya no tenía textos sagrados, incluso los íconos habían sido destruidos. Persona que tuviera un ícono en su casa, incluso lo podían llevar a un gulag a pasar 8 años. O sea, imagínense cómo la Unión Soviética intentó desreligiosinar o desinstitucionalizar la religión de la sociedad. ¿Qué pasó? ¿Saben cómo se contuvo la religión en el cristianismo ruso o en la sociedad rusa? Por la oralidad. Existían líderes cristianos que se transmitían ya no como patriarcas, sino como personas que conocían que tenían el conocimiento de la palabra y de los textos por medio de vía oral. Ya no era un patriarca reconocido de forma jerárquica, sino era un líder de la comunidad que lo transmitía. Es importantísimo la historia de la religión en la Unión Soviética, porque es una forma de resistencia, pero desde la religión, muchachos, es importante. Y desde la oralidad, vemos con cuán importante es la oralidad para la resistencia, en este caso, de una religión. Por eso debemos llorar cuando se escuche que se acaba un idioma o que se murió la última persona que hablaba una lengua indígena. No por el indígena, porque la vida es preciosa, por la lengua que representaba. Porque cuán conocimiento se hizo para que ese señor de milenios a milenios tuviera ese conocimiento. Cuán precioso es el conocimiento para que nuestros líderes espirituales tengan oralidad. Eso es lo más importante hoy en el mundo, nuestra vida espiritual, porque si no existirían religiones tan importantes, y la vida política. Y la vida política se transmite generalmente, ¿por qué? Por la oralidad. Tenemos también formas de expresiones orales. Lo que les decía ahorita, muchachos, tenemos dos formas de expresarnos oralmente en el conjunto. Tenemos una forma espontánea y una forma reflexiva.
La forma espontánea es cómo yo reacciono de pronto ante un ataque verbal. ¿Cómo reaccionábamos en el colegio, muchachos, cuando nos atacaban de forma verbal? Lo hacíamos de forma violenta, de forma física, contestábamos con las mismas groserías o los mismos insultos o el mismo bullying que llaman actualmente. Nos defendíamos, no nos defendíamos. ¿Cómo reaccionábamos? Por poner un ejemplo, ¿cómo reaccionamos ante una recriminación laboral de nuestros jefes cuando sentimos que es injusta? Sí, tiene que ser de forma espontánea, es difícil, es complicado. Y la reflexiva, obviamente, invita el concepto a la organización, a la estructura, al fomento. Expresión oral es espontánea. Se utiliza para llamar la atención de quienes nos rodean. La principal finalidad de la expresión oral espontánea es la de favorecer el rápido intercambio de ideas entre las personas, pero puede tener otras. La expresión oral, por lo general, es dinámica, expresiva e innovadora. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que la expresión oral cambia todo el tiempo. Seguramente los jóvenes de los años 60 hablaban de forma, como yo les decía ahorita, no se hablaban de marica, de amigo, de compa, por decir otros diminutivos que están en la jerga, se dirían de otras formas, pero no las conocemos porque la expresión oral es dinámica, pero sí conocemos la Constitución de 1886 porque está escrito y es un texto que socialmente consideramos importante. Cambio, esas expresiones orales de los jóvenes de los años 50 y 60, tal vez no, y por eso se han quedado en el tiempo atrás. Cobra en ella gran importancia de acento, el tono, la intensidad, la palabra o la frase, porque atraen o refuerzan la atención del oyente, la modulación de la voz, los gestos, los movimientos de nuestro rostro, cuerpo, ayudan a comprender el verdadero significado del discurso. Repito, a mí me encanta cuando yo hablo del discurso citar a un autor. Es un autor complejo holandés que se llama Van Dijk y escribe o plantea una metodología que se llama ACD, Análisis del Discurso Crítico. Tiene muchos artículos en internet explicando su metodología y es bastante importante para poder entender, digamos, los discursos escritos, un texto, un periódico. ¿Cómo entender qué ideología representa un periódico? Profe, ¿los periódicos tienen ideologías? Claro que sí, los periódicos representan siempre algo, un poder económico, un poder político, un poder espiritual, un poder sindical, un poder comunal, un poder deportivo. Y para entender el discurso que se transmite en un periódico debemos tener ciertos conocimientos. Si ustedes leen análisis del discurso crítico, espero lo lean todos, es bastante denso, pero ustedes van a comprender las dinámicas de la construcción del lenguaje de forma distinta. Y van a entender que nada de lo que se dice es gratuito, nada de lo que expresamos en algunas ocasiones es sin intención y todo lo que decimos obedece una conveniencia. No una competencia, iba a decir, sino una conveniencia en el sentido de la persona, por poner un ejemplo. Bueno, muchachos, la expresión oral reflexiva. Cuando hablamos de la reflexión, hablamos de la condición del ser humano de poder escuchar diferentes opiniones y diferentes voces. Es muy difícil porque yo considero que una organización nacional centralizada es muy difícil, porque miren a nuestro presidente actual, cuán difícil le ha tocado gobernar. Miren esta pandemia tan impresionante, cómo lo desarticuló. Independientemente de que nos guste o no, debemos reconocer el ambiente en que le tocó gobernar. Difícil, difícil, difícil. Entonces, reflexionar en un ambiente de este tipo, ¿es necesario o no? Por eso se llama presidente, porque en algunas ocasiones puede usted tomar la decisión sin la reflexión consigo mismo, pero a veces no. O a veces la reflexión en demasía pueda determinar una mala toma de decisión. Porque si usted está en una posición de presidente, se presupone o se supone que usted tiene características superiores y representa unos ideales. Es el mejor entre los mejores.
se presupone. Pero vemos casos históricos que no. Un ejemplo, el rey Luis XVI de Francia, el que decapitó la Revolución Francesa, se decía que la última persona con la que hablara determinaba la toma de una decisión. Señor Luis XVI, vamos a hacer el embalse del río de París, del Sena, y podrían estudiar todo el día con ingenieros y de pronto algún amigo suyo en la intimidad tomándose un vino, se dirían en la intimidad entre los aristócratas, Luisito, viejo Lucho, no haga eso porque es que eso no le mire que eso mejor por ahí no. Eso porque uno se gasta la plata más bien y fomenta el ejército o construye un viñedo en estoy digo. Eso es una forma reflexiva. También la capacidad, nuestro puesto debe darnos la capacidad de toma de decisiones y de reflexión, unas internas y otras externas. Si ustedes son administradores o tienen una posición donde toman poder, deben tener esa capacidad de expresar reflexivamente y también deben tener la capacidad de reflexionar en momentos así, 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 así. Discúlpenme esta expresión que de pronto a alguien pueda sonar peyorativa, pero en algunos lo sentimos como que, bueno, vamos a ser rápidos. Porque ¿cuántas veces tienen que tomar una decisión determinante para X o Y función? Ya, toma decisiones. Si le doy, voy para si soy un conductor y voy para la izquierda y voy para la derecha, cuando veo un accidente a unos 150 metros y voy a 40 kilómetros por hora y voy en un bus, debo reflexionar en qué posición los cambios, los frenos, pero toma una sola persona la decisión. Entonces es muy distinto, es muy difícil reflexionar y saber cuándo reflexionar en conjunto. Tras haberlo pensado y analizado detenidamente, se utiliza la modalidad expresiva de los discursos académicos, conferencias o charlas. La expresión oral reflexiva es cuando nos estructuramos, como lo que les venía diciendo, de tal modo de que podemos hablar de forma estructurada. No entramos a pensar lo que decimos de inmediato. Construimos una escalón que en muchas ocasiones podemos subir y bajar, ir de derecha a izquierda, pero tenemos una estructura. Por eso ustedes ven que la mayoría de las grandes personalidades, los CEO de compañías, pienso mucho en el señor que ya está muerto de Apple, Steve Jobs. No me impacta tanto el discurso de Steve Jobs, sino me impacta cómo se presenta él visualmente, cómo se representó él, que en paz descanse, ese señor, entre la humildad. Se construyó estéticamente para dar una idea, vender una marca, vender un estilo. Y le funcionó porque su compañía, no sé si será todavía de sus herederos, es una de las más importantes del mundo. Es una forma de, mire cómo se expresaba él, cómo hacía esos chistes sacados de la cotidianidad cuando presentaba sus teléfonos. Mírense en YouTube los discursos de cuando se presentaron las primeras Macintosh, las Mac, cómo él jugaba con el momento de la innovación social, cómo hablaba y cómo después, 15 años después, hablaba del iPhone de una forma más minimalista, más moderna, más sofisticada. Todo cambia en el tiempo, la oralidad y los discursos. O incluso una conferencia puede cambiar, aunque eso es de lo que creo yo que sí se sigue presentando. Una cátedra religiosa sigue teniendo la misma solemnidad que hace 1000 años, el mismo respeto. Pienso yo una clase, pienso yo, pienso yo en algo que de pronto es susceptible a lo que voy a decir, pero miren cuando hay un funeral. Miren el silencio solemne. ¿Por qué? Porque se entiende que es una situación, se entiende que es una situación en el cual el silencio debe primar. Y es lo mismo cuando yo voy a dar una cátedra. Es lo mismo cuando yo me voy a dirigir a mis empresas de una forma, voy a dar una orden. Este año se debe producir, este mes se deben producir 45,000 pantalones. Listo. Pero una cosa es cuando yo ya quiero decir y hacer entender que la maximización del trabajo de cada uno de mis colaboradores, entonces ya no voy a usar empleados, sino colaboradores y voy a usar un concepto, así sean empleados, y así los trate como tal. Pero la oralidad puede transformar realidades, muchachos, puede transformar realidades. Como lo diga, mi amor,
eh, perdí no, eso es muy, iba a decir, perdí lo de la hipoteca en un casino, no, muy grave. Choqué el carro que compramos. Pero una cosa es que usted le diga que estaba distraído, otra cosa es que usted le diga, no me chocaron. Ahí es cuando la oralidad funciona en la conveniencia y no en la verdad, como decía al principio, sino en la veracidad. ¿Qué creo yo es verdad? ¿Qué pasa más allá de la oralidad? Es muy importante, muchachos. Pero entonces, la reflexiva, lo ideal es que se hable de forma clara, veraz, que la información se pueda corroborar, como cuando yo les digo a ustedes un autor, trato de que ustedes lo puedan buscar, un texto, para que ustedes puedan corroborar lo que se dice acá. Pero ¿cuántas veces la oralidad nos permite esa no corroboración? Es muy bueno también la oralidad, porque nos permite las conspiraciones. Dirán, uy, pero profesor, ¿cómo así que las conspiraciones? De una conspiración se independizó Colombia. Así de simple. Entonces, y eso era oral, eso no era escrito, eso era tramulleo o, no sé, una palabra que no, que se use en la RAE, que no, que sea como, bueno, en corrillo, si me permiten la expresión, de los discursos. ¿Cuántas veces nos hablaban en el colegio? Mira, ta, 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 y en voz baja y en lugares oscuros, porque la oralidad también va con el espacio. El vocabulario en las charlas reflexivas, como ustedes ven en la clase, yo trato de tener un vocabulario hablo, extendido, hablar de diferentes cosas, traerles muchas cosas en la materia porque debe ser así. Miren lo que dice, el registro lingüístico tiende a ser culto. No usemos la palabra culto como la palabra clasista, aunque no queramos en la lucha de clases, pero la palabra culto es clasista porque se asimila a la cultura y la cultura se asimila a la clase alta. No, falso. La cultura es universal y se adquiere según usted lo quiera hacer. Porque hoy tenemos el acceso a todo tipo de cultura. Las otras cosas son culturas naturales, técnicas, pero ya en la sociedad, por lo menos no sé quién tendrá una cultura específica de nuestros compañeros, pero la mayoría vamos en una cultura del consumo, de la modernidad, entonces pues vamos en una misma función cultural. Entonces la palabra culto no debe ser aquella persona que está allá arriba, sino son aquella persona que tiende a tener un conocimiento un poco mayor de la cultura, de lo que es cultura, aunque cultura son muchas cosas. Es un método ideal para enfrentar los problemas o intentar solucionar problemas. Lady, Lina y Cari, se nos dañó la producción, la máquina, miren que es que tenemos un problema con el profesor Jason, que es que ese señor no quiere, no, definitivamente no le entendemos, muy filosófico, no, ese señor no. Ahí llega Lina y dice, no, pero tampoco, miren que se esfuerza, miren que, no, ahí es cuando generalmente la expresión reflexiva garantiza la resolución de un problema. Voy a poner un ejemplo más claro. Lady y Lina y Karin están agarradas. ¿Por qué? Porque es que las tres tienen un negocio y se perdió una plata. Estoy hablando de cosas muy graves. Si tenemos un negocio, la plata no se pierde porque vamos a ser emprendedores. Eso quiere la universidad. Pero entonces empezamos a acusarnos, a decirnos cosas, a hablar en caliente, a dejar que nuestra ira, nuestros sentimientos, que nuestra inteligencia emocional no exista y transfluya el dinero, porque finalmente el dinero determina hoy casi todo. Salvo el amor y la salud, determina muchas cosas. La lealtad, de pronto, incluso hasta la lealtad se compra con dinero. Y llego yo. Hola muchachos, ¿cómo están? No, están agarradas. A mí, por ser amigo de ustedes, compañero, lo que sea, me toca entrar no a decir lady, no a gritarlas para que se separen de la conversación, sino empezar a hablar de un tono reflexivo. Venga, ¿será que si la plata se perdió? ¿Será que su administrador Jason Rivera la guardó y no les dijo nada de las jefas de pronto por un proceso administrativo? De pronto no estamos tomando. ¿Qué tal pueda pasar? ¿Cuántas veces en las ocasiones no nos han, me incluyo, se han exacerbado las pasiones y no se ha buscado un problema? ¿Por qué? Porque como uno está en caliente, cuando está apasionado por un tema, así sepa que tiene que bajarle el tono para solucionar un problema, no se hace, porque la sangre
es un conductor natural de la energía y cuando hay mucha energía es muy difícil de frenar. Por eso también cuando uno a una conversación le mete mucha energía, debe pensar, porque cuando usted coge un carro a toda velocidad es difícil de frenar. Así pasa con una conversación y con la expresión oral. Debemos tratar de estar controlados siempre. En el amor, cuando a veces expresamos cosas del amor, cuando éramos jóvenes, ¿cómo quisiéramos haber reflexionado de una mejor manera para expresar más o expresar menos? Pero se daba por el ejercicio de la reflexión, no por el ejercicio del apasionamiento o de la espontaneidad. Y si ven que la reflexión se construye y no se adquiere, como yo le voy a dar la reflexión a mi hijo de 15 años, que se está acercando a los caminos que no queremos que se acerque, por decirlo de alguna forma. No, la reflexión se construye. ¿Listo, muchachos? Esto es básicamente formas de expresión oral, en qué se juega, en qué está en la sociedad. Voy a darles dos ejemplos del caso de la expresión oral. Vamos a acabar ahí. Dentro de 8 días les voy a dar más tiempo para que charlemos, pero quería que esto lo tuvieran bastante ampliado, porque la expresión oral no es simplemente cómo yo me comunico, sino tiene diferentes facetas e intereses, tiene diferentes espacios, motivos. Yo no le hablo así a mi esposa, yo no le hablo así a mi hija. Yo inmediatamente salgo de acá y voy y le hago su cuchicheo. Y si quiero que aprenda de lingüística, seguramente no les voy a enseñar como le estoy enseñando a ustedes, sino tendría una paciencia distinta, porque la emotividad de la relación me lleva a otro discurso. Seguramente si yo tuviera una emotividad con cada uno de ustedes fuera de la pasión de ser profesor, les hablaría de, no así a veces tan técnico, sino de forma un poco más plastilina y dibujito. Pero no, nosotros estamos en la universidad y debemos garantizar un discurso apropiado. Por eso es la expresión importante. Y digamos, todo lo que yo hago acá hoy va encaminado en un ejemplo, en una organización, en una idea. Para siempre ustedes me verán finalizar con una idea final, como una especie de conclusión. Hoy vamos a hacer algo distinto, que es un estudio de casos rápidamente, muchachos, para que vean cómo lo oral y lo escrito a veces no tienen fronteras como nosotros hoy, sino se funden. Y es muy interesante porque, pues, a los que les gustan los cuentos tipo Sherlock Holmes, tipo Indiana Jones, van a decir, uy, ¿cómo hace uno para entender estas lenguas? Los que lo hacen, yo no las entiendo, los admiro porque es un ejercicio de la oralidad y de la escritura bastante importante. Caso de estudio, oralidad o escritura. Los códices prehispánicos muy pocos existen actualmente porque desde la conquista fueron destruidos en forma generalizada. Primero en toma de los edificios donde se guardaban, Amoxicali, creo que se pronuncia bien, y empecemos. Esto es una palabra del nahual, lengua usada por algunos conocedores. Ustedes ven videos en México de la Universidad Autónoma de México y ven cómo profesores leen esto en nahual, lo leen. Y ustedes, es como si yo estuviera leyendo y lo leen así, y uno dice, oiga, tiene que entender la tradición oral para entender estos dibujos. Bueno, allá vamos. Y después en los autos de fe que organizaban los frailes europeos para aniquilar lo que ellos consideraban como obras del demonio en la colonia. La destrucción se volvió sistemática, continua, por una parte debido a denuncias de los propios indígenas convertidos al catolicismo y por la otra petición de las autoridades religiosas y civiles. La primera justificación religiosa de los actos crematorios dada por los ministros de la iglesia se basó en el argumento de que las pinturas tenían caracteres hechos de inspiración demoníaca. Un concepto religioso de otro lugar espacial vino a lo que llamamos hoy América, que no se llamaba América, se llamaba más o menos Amahuac. Ellos, los aztecas, sentían que eso era Amahuac, no América. Entonces era otro lenguaje, otra escritura, otra expresión. Y vemos cómo es muy interesante cómo en la conquista se funden estas dos. Cuando un señor maya, no recuerdo el nombre, destruyó como 40 códices, este señor maya cuando conoció a la sociedad y vio que eso no era nada del demonio, sino eran la historia de su pueblo, las formas de construir las pirámides, las formas de organización social, la genealogía de sus pueblos, simplemente que su escritura no era tan simple y básica como la nuestra. Cuando uno es simple y básico, generalmente es más funcional. Cuando una herramienta es simple,
en su acople generalmente dura más. Eso pasa con nuestra escritura actualmente. Miren esta escritura tan compleja acá. Esto es parte de un códice. Esto es un calendario acá. Se necesita cuán conocimiento para la interpretación de esto. Acá empieza a decir que en la era del tal se está acomodando tal y esto es una versión, bueno, pero sus palabras eran estas, su escritura era esta. Y se necesita conocer el lenguaje para la interpretación de la escritura. No se puede interpretar como el Egipto antiguo que se tradujo del griego, del Egipto antiguo al griego y al judío en la Champollion, un francés, en la piedra Rosetta, Egipto no, acá se necesitó la reconstrucción prácticamente de la nada de la ley por muchas formas lingüísticas, o sea, personajes que incluso en Colombia se ha hecho de investigadores que reconstruyen las lenguas indígenas para entender textos o interpretaciones. Esto se hizo en México y ahora se pueden leer estos códices. Hay más o menos unos 20 en el mundo y la información es variada, desde cosmología hasta agricultura. Incluso hay dibujos que parecen como calaveras y es la representación de la infertilidad de la agricultura con la fertilidad, que es el fuego, que es el rojo. O sea, para los aztecas el rojo también se interpretaba como un concepto, como una emoción. O sea, si ven que la escritura trascendía no solo a la comprensión lingüística, sino a la emoción, a la vida social. Bueno, acá, voy a leer rápidamente acá y acabamos, muchachos. Los prelados, estos mismos prelados que quemaban, fueron los primeros preocupados. Estos mismos personajes católicos que llegaban, preocupados por el desconocimiento de la religión, fueron las mismas personas que buscaron conservarlas. Es así que los documentos más antiguos sobrevivieron gracias de nuevo a los frailes y cronistas. Muchachos, esto es un ejemplo, pues a modo de conclusión, la oralidad y la escritura son facetas y formas de expresarse de la sociedad a diferentes niveles, en diferentes espacios y en diferentes momentos temporales. La escritura y la expresión oral no debe sentirse como una jaula de oro en la cual debemos expresarnos, no. La expresión oral debemos tener la capacidad de manejarla, de entenderla y de adecuada a cada aspecto de la vida.